Buen día, mi nombre es Aniel Góaz Pacheco y el día de hoy les voy a presentar el ABP en el desarrollo de casos clínicos. Entonces, para iniciar dentro del contenido de esta presentación tenemos la definición del ABP, características, fases, aplicación de caso clínico, ventajas y desventajas y las conclusiones. Entonces, ¿qué es el ABP? Bueno, es el aprendizaje basado en problemas. En general es una estrategia educativa diseñada para promover el razonamiento crítico, desarrollar una visión holística de la realidad y estimular al estudio independiente y autodirigido para adquirir el hábito de trabajar en equipo, la capacidad de aprender a aprender y la habilidad para enfrentarse a los problemas. En general, es una metodología educativa que se centra en el estudiante y que promueve el desarrollo del razonamiento clínico y la adquisición de conocimientos a partir de la resolución de situaciones reales o simuladas. El proceso inicia con una presentación de un problema clínico abierto, el cual motiva la investigación en el análisis clínico y la integración de saberes teóricos y prácticos. Una cosa muy importante es que medicina no es la única que puede aplicar este tipo de aprendizaje basado en problemas, pero en este caso nos vamos a centrar en un aprendizaje respecto a un caso clínico. Entonces, dentro de las características que tenemos está que es centrado en el estudiante. En general se enfoca a que el estudiante participe de forma activa y se muestra al profesor como una guía más que como alguien que te muestra los temas, como es tradicionalmente en la enseñanza. También es un aprendizaje activo que lo que busca es que se aprenda haciendo las cosas, poniéndolas en práctica, poniendo tus conocimientos y los saberes que tienes y los que no tienes, los demuestra para que tú te enfoques o el estudiante se enfoque en, en hacer investigación para mejorar estos rubros que pueden ser un poco deficientes. También una cosa muy importante es que es un aprendizaje colaborativo, es en equipo, no en grupo. Una cuestión muy importante para diferenciar este aprendizaje es que normalmente se emplea en grupos pequeños de entre 5 a 6 personas. Esto no limita a que se pueda aplicar en más, pero hace referencia a que en un equipo todos tienen que colaborar para hacer algo. Dentro de un grupo normalmente se muestra una narrativa de competencia. Entonces, en este caso, por eso es un aprendizaje colaborativo, porque trata de que todos se busca con sus diferentes ideas, perspectivas y conocimiento en distintas áreas, de que no todos tuvieron a los mismos profesores de las mismas materias todos los años, entonces tienen ciertos conocimientos que pueden enriquecer al grupo. Entonces, esto es muy importante dentro de este aprendizaje colaborativo, la diversidad de ideas. Otra cuestión importante es el razonamiento crítico. En este se enfoca a que, para empezar, el estudiante tenga el conocimiento de lo que sabe, lo pueda aplicar y pueda justificar la toma de ciertas decisiones. Y estas decisiones están basadas en, en evidencias de libros, investigaciones. También se puede hacer uso de em, especialistas en el tema específicamente. Otra parte importante es que integra los conocimientos básicos y los clínicos. Dentro de esto, pues vamos a ver más adelante en el caso clínico la importancia de saber anatomía, las definiciones de ciertos términos, el saber cómo está constituido el cuerpo, qué cosas se lo pueden enfermar, saber más allá de solo las palabras en cómo se pueden aplicarlos en los hechos. Entonces, por último punto, dentro de estas características a grandes rasgos, es que es una evaluación continua y formativa. Lo que se busca es que no sea solo un caso clínico el que vean los estudiantes, sino que el aprendizaje sea en diferentes módulos. Entonces vemos tal vez, no sé, un caso clínico enfocado en dermatología o en una dermatitis del pañal tal vez, y posteriormente, acabando ese tema o ese caso clínico, podamos visualizar
otro en alguna otra especialidad o en otro rubro, eh, no sé, como reumatología, y dentro de eso no estamos trabajando con el mismo grupo, entonces tenemos más variación de ideas y pues este aprendizaje es de forma constante. Ahora, otra cuestión importante son las fases. Depende de la bibliografía que se emplee, se pueden usar desde 4 fases hasta 9 fases. Entonces, a grandes rasgos, es una presentación del problema, una lluvia de ideas, la identificación de problemas de aprendizaje, una búsqueda de información, análisis y síntesis, resolución y aplicación y una evaluación y reflexión. Entonces, cuestión muy importante es cómo lo vamos a aplicar a un caso clínico. Y dentro de esta les tengo una presentación del caso clínico. En este es un ejemplo de un masculino de 52 años que acude a urgencias por dolor en espalda baja de intensidad 8 de 10 de acuerdo a la escala de EVA, que se irradia hacia miembros pélvicos y dificulta la deambulación. Y esto tiene 3 días de evolución. Entonces, como antecedente, tiene una caída leve jugando fútbol 2 días antes. El dolor inició al levantar una cubeta con agua y él trabaja de forma independiente en albañilería, carpintería, pintura y sin uso de una faja lumbar. Esto es importante. Dentro de la exploración y signos vitales, tenemos que tiene una tensión arterial de 110/76 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 80 respiraciones por minuto, saturación de 95%, pesa 103 kilogramos y tiene una talla de 1,70 metros y un IMC calculado de 35.7. Entonces, en urgencias se le diagnostica una lumbalgia y se le administra ketorolaco intramuscular con una mejora parcial. Ahora sí, vamos a aplicar esto, lo de fase 1, presentación del problema. En este caso, se presenta el caso clínico inicial con una información incompleta. El objetivo es identificar hechos relevantes y generar hipótesis iniciales. Puede que sea una lumbalgia mecánica, una hernia de disco lumbar, un pinzamiento radicular, entre otras, ¿no? Entonces, en moradito les puse como estas respuestas que nos podrían dar los estudiantes al momento de hacer pues este uso del aprendizaje basado en problemas. Entonces, es como un ejemplo de cómo se relacionaría dentro de una clase. La fase 2 es la lluvia de ideas. Aquí los estudiantes comparten lo que saben del tema y otra cosa muy importante es que también se debe de tener en cuenta en cuanto se presenta el problema que se definan todas las palabras que no conozcan para que así tengan una visión más amplia de a qué se refieren todo el caso clínico y no tengan alguna duda que dificulte este aprendizaje. Entonces, de las cosas más importantes es que tengan la definición de todos los términos, no tengan una duda de qué significa alguna palabra. Ahora, volviendo a esta parte de la lluvia de ideas, pues el objetivo es activar conocimientos previos. En este caso, los participantes, los estudiantes, intercambian ideas sobre fisiopatología, anatomía lumbar, causas comunes de dolor lumbar, diagnósticos diferenciales, entre otros. En este caso podría ser como la diferencia entre un dolor lumbar de forma aguda y de forma crónica, posibles causas como mecánicas, degenerativas, infecciosas o inflamatorias, la relación que tiene el trabajo físico pesado con esta lesión lumbar. Les digo, los diagnósticos diferenciales entre una hernia de disco, una lumbalgia mecánica, una disitis o espondilodisitis, y el papel que juega la obesidad y las posturas forzadas. Entonces, para la fase 3 tenemos la identificación de problemas del aprendizaje. Se determinan los aspectos desconocidos que deben de investigarse y aquí el objetivo es que se formulen preguntas del aprendizaje. En general, en esto, de acuerdo al caso clínico, sería qué estudios de gabinete y laboratorio confirmarían los diagnósticos que estamos pensando, qué factores laborales y ergonómicos pueden contribuir al cuadro,
cuáles son las complicaciones de una discitis o una estenosis espinal, qué medidas preventivas se pueden aplicar en el ámbito laboral, qué diferencia hay entre una lumbalgia mecánica y una discitis infecciosa, cuáles son los signos clínicos de compresión de la caudequina y cómo se trata una infección a nivel discal. Entonces, todas estas preguntas y muchísimas más las pueden formular los estudiantes a modo de que identifiquen lo que desconozcan y así puedan realizar la búsqueda de información, que es el siguiente paso. Entonces, en este caso, como les digo que son casos clínicos incompletos, se puede seguir dando como siguientes partes para avanzar de acuerdo a lo que los estudiantes investigaron. Entonces, en esta parte se brindan recursos complementarios como los resultados de los estudios de imagen y hallazgos encontrados. En general se realiza en este punto la investigación en fuentes confiables, como pueden ser libros, guías clínicas, artículos, consultar con especialistas, entre otros. El objetivo es profundizar en la comprensión del problema. En este, pues les digo, se pueden guiar específicamente para este caso en guías de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, en UpToDate, en la CDC, en la GPC mexicana, textos de ortopedia, infectología, fisioterapia, rehabilitación, medicina del trabajo, entre otras. Ahora, continuando con poner partes del caso clínico para continuar con este aprendizaje en los alumnos, pues para este caso posteriormente se le realiza una resonancia magnética al paciente en zona lumbar con la siguiente impresión: discopatía de L5 a S1 con protrusión y signos de proceso inflamatorio o infeccioso, que puede ser discitis. Estenosis espinal de L3 a L5 con compresión de raíces de la caudequina. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ya vamos a la fase de análisis y síntesis. Aquí se discuten los hallazgos, se contrarrestan las hipótesis iniciales con la nueva información que se tiene y se integran los conocimientos. El objetivo es elaborar explicaciones fundamentadas, relacionar la información clínica, anatómica y fisiopatológica. En este caso, en ejemplo, con base a los resultados de la resonancia magnética, se descartaría una lumbalgia mecánica simple, se conforma la presencia de discitis y estenosis espinal, se analiza que la obesidad, las cargas de trabajo y una posible infección secundaria contribuyen al cuadro del paciente. A manera de resumen, se concluye que la discitis suele ser secundaria a una diseminación hematógena bacteriana, frecuentemente por Staphylococcus aureus. El dolor persiste a pesar de los AINES y el síndrome febril, que a veces puede ser leve, pueden orientar a una infección. La resonancia magnética con contraste es el método de diagnóstico más sensible para la discitis y el tratamiento requiere el uso de antibióticos intravenosos de forma prolongada entre 6 a 8 semanas y si hay compresión o absceso se necesita una intervención quirúrgica. Como punto final, el sobrepeso y la carga física sin protección agravan este cuadro. Casi llegando al final, tenemos la resolución y aplicación. En esta se implementan estrategias diagnósticas, terapéuticas y preventivas. El objetivo es resolver el problema y justificar la toma de decisiones. Entonces, en esta podría ser que el manejo integral es una antibiótico-terapia dirigida con ciprofloxacino o cefalosporina según el cultivo que se tome. Analgesia multimodal con buprenorfina, AINES, el uso de fisioterapia. Rehabilitación progresiva para evitar rigidez y prevenir recurrencias, una educación ergonómica enfocada en enseñar posturas adecuadas, el uso de fajas, el realizar pausas activas y una reducción del peso, por mencionar algunos. Continuando con esta presentación del caso, pues se interna al paciente, se recibe ciprofloxacino intravenoso y buprenorfina por el dolor. Posteriormente pasa a quirófano para biopsia y aseo discal. No hay complicaciones, se continúa con el ciprofloxacino vía oral y el diclofenaco después de esta intervención quirúrgica. Y en esta fase 7 tenemos una evaluación y una reflexión. En esta se revisa el proceso grupal e individual,
se reflexiona sobre qué se aprendió, cómo se razonó y qué podría mejorarse. Y el objetivo de esto es fomentar una autoevaluación y un aprendizaje metacognitivo. Para esto, la reflexión del caso podría ser que el paciente evolucionó favorablemente tras el tratamiento médico y quirúrgico, se identificó la importancia de un diagnóstico de forma temprana, del control de peso y de la prevención mediante la educación ergonómica, el valor eh, de una resonancia magnética para diferenciar las causas infecciosas y el rol de el trabajo interdisciplinario, como puede ser del médico, del fisioterapeuta, reumatólogo, ergonomista, médico del trabajo, entre otras, ¿no? En general, la metodología del ABP permitió integrar anatomía, fisiología, microbiología, farmacología y medicina del trabajo. Por eso es muy importante que desde un inicio se tengan ciertos conocimientos. Los casos clínicos se pueden ir adaptando de acuerdo al el aprendizaje de cada estudiante. Si van aumentando de semestres y van teniendo más materias, pues pueden ser casos un poco más complejos o se les puede solicitar un poco más de conocimiento para que puedan integrarlo de mejor forma. En general, tenemos dentro del ABP ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que desarrolla el pensamiento crítico y clínico, fomenta el aprendizaje activo, hay una integración de la teoría y de la práctica, promueve el trabajo colaborativo, estimula la investigación y la autonomía, fortalece la memoria a largo plazo, en lugar de solo memorizar términos, y desarrolla habilidades de autoevaluación. Otra cosa muy importante es que, pues, si se usa además con, no sé, un paciente real, un paciente que conozca ya toda como este caso clínico y te pueda resolver las dudas, pues podría ahondar más en preguntas no solo de cuestiones de cómo se desarrolló la enfermedad, sino en qué trabaja, qué hábitos tiene, su alimentación, si fuma, si toma, si tiene alergias, cirugías previas, traumatismos, transfusiones. En general, puede enfocarse también en un ámbito más humanístico, en cuestión de cómo es el trato con el paciente, entre otras cosas, ¿no? Tiene varias modalidades que pueden adaptarse dependiendo de los objetivos de aprendizaje que se tengan. Dentro de las desventajas que tiene este aprendizaje basado en problemas es que requiere más tiempo, depende del compromiso del grupo, en general para pues que todos participen. También demanda tutores capacitados para que puedan fungir este rol de guía de dejar que los alumnos hablen entre sí de los temas, que se guíen dependiendo de las hipótesis que tienen, entre otras. Y cuando vean que están desviándose más del tema, pues el tutor sepa cómo volverlos a centrar para continuar con este aprendizaje. En general, la evaluación es más compleja y subjetiva, ya que pues no es algo cuantitativo lo que se puede dar de esto, no se evalúa por medio de un examen de opción múltiple, entonces tendría, eh, en algunas ocasiones se podría ver como cierta preferencia por alumnos y algo así, ya que, pues les digo, no es algo que se pueda cuantificar específicamente. Por eso también es importante que al momento de hacer estas estrategias se tenga muy en cuenta cuáles son los objetivos de aprendizaje y saber si se cumplieron al final de estos casos. También otra cuestión son las limitaciones de recursos. No todos pueden contar con los mismos recursos, no todos pueden acceder a los mismos recursos. Y por último, requiere una motivación por parte de los integrantes. Deben de ser temas que les interesen para que así se fomente este aprendizaje de forma continua y estas ganas de buscar más información. A modo de conclusión, el ABP transforma el rol del estudiante en un participante activo de su propio proceso de formación. Estimula la integración del conocimiento biomédico con el razonamiento clínico,
fortaleciendo la capacidad de resolver problemas complejos de manera ética, crítica y fundamentada. Ofrece una formación más integral y duradera, desarrollando en el futuro profesional de la salud habilidades esenciales como la comunicación efectiva, el juicio clínico y la toma de decisiones basadas en evidencia. Ok, entonces, pues estas fueron mis referencias usadas tanto para la descripción e investigación del caso en ejemplo, como para las características y fases del aprendizaje basado en problemas. Como dato importante, este caso clínico, pues, le ocurre a mi papá. Entonces, pues de ahí mi interés por ahondar más en estos aspectos. Eso fue todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.